hacia principios del siglo pasado, la expansión agrícola en términos horizontales había terminado mediante la puesta en producción de nuevas tierras agrícolas. Era necesario aumentar la producción. Entonces, la clase dirigente pensó en aquel entonces que una de las formas era mediante la capacitación o la creación de escuelas agrícolas. Tal es así entonces que hacia principios del siglo pasado aparece la Escuela de las Delicias, que era nacional, aparece la Escuela Alberdi, la Escuela de Nogoyá, la Escuela de Villaguay, la Escuela de Villa Urquiza, y aquí en Concordia estaba la escuela, una escuela agrícola. Entonces, simultáneamente con esa situación, ese interés que tenía la clase dirigente, había un problema, existía el cultivo de la vid, tenía importancia en la costa del río Uruguay, fundamentalmente aquí en la zona de Concordia. Y a pedido de los productores locales, al ministro de Agricultura comisiona a un prestigioso investigador, ingeniero agrónomo José Elasraqui, que era mendocino, que haga una comisión y haga un informe de la situación de los viñedos de Concordia. Pero claro, era una situación totalmente diferente a las vides de andinas, que un clima mucho más seco, acá es totalmente diferente, un clima húmedo. Y a su regreso este ingeniero entonces sugiere al ministro de Agricultura la creación de un centro de estudios. Surge entonces desde ese momento, eso ocurría el año 1912, la creación de la Estación Enológica Concordia, y que pasaba a funcionar porque el gobierno provincial también tenía interés en esto, en la creación de este centro de estudio, comienza a funcionar en esa escuela agrícola que funcionaba aquí en Concordia. En un predio que cede de 60 hectáreas, le cede esa escuela a la Estación Enológica reciente. El primer director es precisamente José Elasraqui, que era el que había hecho esa comisión y es el primer redactor de la memoria que te termino de mostrar y que data del año 1916, la primera memoria. Y a partir de la creación de la estación se empezaron a definir claramente cuáles eran los objetivos y cómo de a poco se fue incorporando la citricultura a este lugar. El objetivo de la estación enológica era brindar conocimiento, estudiar los problemas que tenían los cultivos de vid, brindar soluciones, pero también no solamente en la producción, sino también enológica, hablaba de problemas de calidad, de conservación de los vinos. Es decir, no era solamente productiva, era también la elaboración de los vinos. Pero en eso, entonces había un laboratorio que se crea y al frente de eso estaba José Elasraqui. En ese momento, si bien al principio del siglo uno de los cultivos más importantes era la vid, también la citricultura venía ahí queriendo crecer. ¿Qué pasa? En el año 30 se produce una crisis económica. Esa crisis económica entonces produce una menor demanda de vid para la elaboración de vinos. El mercado interno y el mercado externo también se deprime. Al deprimirse la demanda, los precios también caen. Entonces, el gobierno nacional, para salvar las economías regionales, establece el funcionamiento de las juntas reguladoras. En esas juntas reguladoras, cuyo objetivo era precisamente preservar, cuidar las economías regionales, estaba integrado por representantes de los gobiernos de Mendoza, de San Juan, pero de Entre Ríos no había ninguno. Entonces, se decide prácticamente en ese marco, en ese ámbito, la eliminación de los cultivos de vid de la provincia de Entre Ríos. Eso ocasionó un cimbronazo y en algunos casos llegó a ser hasta traumático para algunas familias que estaban acostumbradas a la elaboración de sus propios vinos. Y bueno, todo, según narra la historia, venían los inspectores, destruían los viñedos y las bordalesas, destruían todo.
Y en la década del 30, con la eliminación intempestiva de los viñedos en la provincia de Entre Ríos, el citrus empezó a tomar un poco más de fuerza y a ser uno de los referentes esta estación para su desarrollo. La citricultura reemplaza o ocupa mayor espacio dentro de lo que era la experimentación en la zona. Pero inmediatamente con la citricultura también aparecen problemas. Aparece el problema primero de gomosis. Gomosis es una enfermedad que obligó al cambio de pie, digamos, porque hay variedades de copa y variedades de pie. Obligó al cambio de pie de naranjo dulce por naranjo amargo. Se hizo ese primer reemplazo. Inmediatamente apareció otra enfermedad que se llamó tristeza. Es decir, que el naranjo amargo hubo que reemplazarlo nuevamente, y eso transitó 15 años, ese espacio, por el trifolium, que es el pie que actualmente tenemos. Después vino el tema de cancrosis, vino todos los problemas hasta el día de hoy. Pero es la historia de la experimental enológica. En el año 56, entonces, ya se funda el INTA, y esta estación enológica, originalmente, o estación agrícola, ya pasa a depender dentro de la estructura de INTA. Y hoy el INTA no solamente atiende la citricultura, sino también es un referente en la forestación. Primero fue en pino, ahora más especializado en el tema de eucalipto, y otra cantidad de actividades que van creciendo en la región, como es toda la parte frutihortícola, donde esa región de la provincia de Entre Ríos tiene las tierras ideales. La estación experimental hoy tiene 600 hectáreas, 610 hectáreas, y a su vez también tiene un campo anexo, el alambrado, que está próximo a la represa, de otras 600 hectáreas aproximadamente. La cantidad de personal, entre personal propio de INTA y personal que está trabajando acá adentro, pero en situación de convenio, asciende a 125 personas. Está contemplado también el servicio de extensión, que tenemos una agencia en Chajarí, una agencia en Federal y otra agencia aquí en Concordia. La cifra total entonces son 125 personas. La estación experimental nació como citrícola. En el año 60 se comienza a trabajar con el tema de forestales. Primeramente fue pino, hasta que termina consolidándose el eucalipto, que se usaba para la elaboración de envases, de cajones. Pero de todas maneras, la actividad ya antes, en el año 30, era importante otras actividades, como por ejemplo la horticultura, que hasta el día de hoy yo estoy convencido que la zona de Concordia y Chajarí, todas estas cosas, tiene las condiciones apropiadas, por lo menos para pensar en la creación de un polo de desarrollo hortícola. Vos sabés muy bien que se han hecho muchos esfuerzos, muchos proyectos provinciales para desarrollar esta actividad. Esta actividad, yo creo que pasa por dos. El éxito tiene dos pilares que resultan fundamentales. Una, que tenga la aptitud. Esta zona tiene aptitud por la calidad de suelos y por la cantidad y calidad de agua a poca profundidad. Si está a poca profundidad, los costos bajan notablemente. Entonces, y a su vez tiene otra cosa que es fundamental si queremos pensar en un desarrollo hortícola. Tiene cultura. La idiosincrasia de los productores hace que es posible pensar en el desarrollo hortícola. No es lo mismo hablar de analizar esa posibilidad en el centro norte de la provincia de Entre Ríos, Villaguay, con una larga tradición ganadera, que hacerlo en la costa del Uruguay. Hoy el INTA Concordia es un referente nacional sobre lo que es citricultura y cítricos dulce, no tanto agrios, porque Tucumán es el referente principal, pero sí en lo que tiene que ver con mandarina y naranja. Es más, el INTA Concordia tiene el banco de germoplasma más importante del país, que significa que es el lugar donde se guardan todas las variedades de cítricos que existen para las futuras generaciones en todo el país. La Estación Experimental de Concordia es referente a nivel nacional y modestamente me atrevo a decir que también
tiene bien ganado su prestigio a nivel internacional. Hoy aquí Concordia tiene, si vos la has recorrido, tiene unos invernáculos muy importantes y es la sede del Banco de Germoplasma de Cítricos del país. Está concentrado en Concordia. Así que yo creo de que es un centro muy importante. ¿Cómo van a festejar los 100 años? De acuerdo con la disponibilidad de fondos, Martín. No, pero bueno, nosotros pensamos que vamos a hacer un acto central el día 31 de mayo y el día 3 de junio, que es domingo, va a ser una jornada de campo donde vamos a abrir las puertas del experimental a todo público, a toda la sociedad. El INTA es parte de la sociedad de Concordia. Por lo tanto, los invitamos, aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos visiten ese día.